Dale palma al Señor que lo merece, amén. Que hoy es un día gozoso, otro día de victoria, amén. Porque llegamos a la casa de Dios, estamos aquí. Y también a nuestros miembros en línea también que están con nosotros, bienvenidos aquí hoy a T-Coff en español. Aquí es un día bien gozoso para mí porque hoy es el día donde finalizamos nuestra serie La Iglesia en Movimiento. Amén, que estamos ya en esa serie por ya un año ahora, que ahora ya llegamos al final. Y por eso hoy el título de nuestro mensaje de hoy se llama Hasta el final, una iglesia que no se detiene. El texto está basado en Hechos capítulo 27 hasta el 28, que ya es el final del libro de los Hechos. Pero antes de empezar, empezamos con algo bien importante. Oremos para preparar nuestros corazones, nuestras almas espiritualmente. Amén. Oremos. Padre eterno, hoy no venimos solamente a escuchar un mensaje, venimos a encontrarnos contigo, venimos a someternos a tu palabra, venimos a permitir que tu verdad nos forme, venimos a permitir que tu espíritu nos transforme. Abre nuestro entendimiento, suaviza nuestro corazón, alinea nuestra vida con tu voluntad, que no salgamos iguales, pero que salgamos más rendidos, más firmes, más dependientes de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Durante meses hemos ya caminado juntos por el libro de los Hechos. Hemos visto al Espíritu Santo descender. Hemos visto a la iglesia nacer. Hemos visto miles convertirse. Hemos visto también persecución, hemos visto milagros, hemos visto expansión. Pero más importante que todo eso, hemos visto a Dios, un Dios que salva, un Dios que envía, un Dios que sostiene y un Dios que cumple. Hoy llegamos al final de esta serie, La Iglesia en Movimiento. Pero no al final del Evangelio, no al final de la iglesia, no al final de la misión, sino al final del registro histórico que Lucas nos dejó. Y eso importa, ¿por qué? Porque Lucas no termina Hechos con fuegos artificiales, no termina con un gran avivamiento, pero termina con un hombre encadenado, predicando. Encadenado, pero predicando. Eso ya nos predica a nosotros. Nos enseña que el avance del reino de Dios no depende de circunstancias perfectas. Depende de un Dios soberano y de un pueblo dispuesto. Dios no mueve su obra por comodidad humana, pero la mueve por fidelidad divina. Vivimos en tiempos donde muchos creyentes están cansados de malas noticias, cansados de ver injusticia, cansados de orar y no ver respuestas inmediatas, cansados de luchar con tentaciones, cansados de perseverar. Y en silencio muchos se preguntan, ¿vale la pena seguir? Dios todavía está obrando. ¿Tiene sentido ser fiel? Hechos 27 y 28 responden a eso. No con teoría, pero con vida real. Con tormentas, con cárceles. Y aún así, todavía con avance. Cuando todo parece detenido, Dios sigue avanzando. Y eso importa porque si Dios fue fiel con Pablo, puede ser fiel contigo. Si Dios sostuvo a Pablo, puede sostenerte a ti. Si Dios cumplió su palabra con Pablo,
cumplirá su palabra contigo también. Muchos piensan, si estoy en la voluntad de Dios, todo debería salir bien. Pero Pablo está exactamente en la voluntad de Dios y termina en una tormenta. Pablo está obedeciendo y naufraga. Pablo es llamado por Dios y sigue preso. Eso destruye una teología falsa que obediencia garantiza comodidad. Estar en la voluntad de Dios no significa estar cómodo, significa estar cubierto. Dios no siempre nos lleva por el camino que queremos, pero siempre nos lleva al lugar prometido. Durante toda esta serie hemos leído capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y eso, amados hermanos, es hermoso para mí. Pero hoy, por ser el cierre de la serie y estar en 2 capítulos, lo haremos un poco diferente. No leeremos todo, pero leeremos pasajes claves y caminaremos entre ellos. Te animo a leer Hechos 27 y 28 completos en la casa. Pero hoy nos enfocaremos en los momentos donde Dios nos habla con más fuerza. Y antes de hablar de principios, tenemos que ver la historia, porque la buena teología nace del texto siempre. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 27. Vamos a comenzar con el inicio de una tormenta. Empezamos en el versículo 13 del capítulo 27. La palabra dice así: Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces llevaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y los empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron guiar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardado del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Damos pausa ahí un momento. Esto nos trae al primer movimiento, que Dios sigue siendo soberano aun cuando todo parece desmoronarse.
Pablo no está en pecado, Pablo no está huyendo, Pablo no está rebelde. Pablo está obedeciendo a Dios aquí. Y aún así está en una de las peores tormentas de su vida. Esto destruye una idea peligrosa, que las tormentas siempre significan desobediencia. La Biblia muestra que muchas tormentas no son correctivas, pero son direccionales. Dios usa tormentas para mover personas. Dios usa tormentas para posicionar a siervos. Dios usa tormentas para cumplir promesas. La tormenta no es señal de abandono. Muchas veces es señal de asignación. Dios no calma la tormenta inmediatamente. Eso, la tormenta, nos incomoda. Pero Dios sí da una palabra. Llegarás a Roma, llegarás frente del César. En otras palabras, llegarás a tu destino. Porque Dios está más comprometido con cumplir su promesa que con proteger nuestra comodidad. Dios está más interesado en tu destino que en tu comodidad. El barco puede romperse, pero la promesa no. El barco puede quebrarse, pero la promesa no. Iglesia, si Dios es soberano en la tormenta, si Dios gobierna aun cuando todo parece desmoronarse, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se ve la fe cuando el viento no ha parado? Porque hay gente aquí que ama a Dios, pero el mar todavía está agitado. Hay personas aquí que han recibido promesas, pero aún viven en presión. Y aquí está el detalle. Dios no solo quiere que llegamos al destino. Dios quiere formar lo que somos mientras vamos rumbo al destino. Así que el texto ahora nos muestra algo poderoso. Cómo un creyente maduro se comporta cuando todos los demás están en pánico. Leemos. Comenzamos en el versículo 33 del capítulo 27. Dice así. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Damos pausa ahí porque esto nos enseña algo bien importante. Que la fe madura interpreta la realidad a la luz de la promesa. Observe esto. Pablo sigue siendo prisionero, sigue en peligro, sigue en tormenta, pero Pablo se convierte en la persona más estable del barco. No porque tenga control, sino porque tiene revelación. Eso nos enseña algo bien profundo, que en el reino de Dios la autoridad real no nace de posición, pero nace de comunión. En una tormenta, la voz con más autoridad no es la de que manda, es la de que ha escuchado a Dios. Pablo hace 3 cosas bien sencillas aquí, en estos pocos versículos. Primeramente, él anima, declara la promesa y da gracia. Y esas 3 cosas revelan su teología. Primero, Pablo anima porque la fe auténtica nunca se encierra. La fe madura siempre se desborda hacia otros. Dios no te sostiene solo para que no te rompas, pero te sostiene para que sostengas a otros.
Segundo, Pablo declara la promesa. Ni un cabello de la cabeza, él dice. Eso no es positivismo, pero eso es confianza en el carácter de Dios. La fe bíblica no descansa en probabilidades, pero descansa en la fidelidad de Dios. La fe no es pensar que todo saldrá bien, pero la fe es saber que Dios no puede mentir. Muchos creyentes hoy viven gobernados por emociones. Si sienten paz, Dios está cerca. Si sienten ansiedad, Dios se fue. Pero la fe madura no se guía por sentimientos, se guía por revelación. Tus emociones son reales, pero la palabra de Dios es más confiable. Tercero, Pablo da gracias. No después de que pasa la tormenta. En medio de la tormenta, Pablo da gracias. Porque Pablo cree que Dios es digno, no solo cuando rescata, pero sino cuando sostiene. La adoración madura no nace de comodidad, pero nace de convicción. Y aquí está el capa de la teología más profunda. Dios prometió que todos vivirán. Pero Pablo todavía actúa. Dios ya dio la promesa, pero Pablo todavía actúa. Dios es soberano, sí. Pero Pablo sigue responsable también. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. La soberanía de Dios no produce pasividad, pero produce valentía para obedecer. Es como si yo le pido a Dios, Dios, dame una señal, dame una señal que tú quieres que yo haga. Y Él me da 3, 4 señales, personas que llegan a frente a mí para hablarme a mí, para darme la palabra de Dios. Pero yo todavía sigo preguntando a Dios, Dios, todavía dame el señal, dame la señal. Dios me está mandando la señal ya, pero lo que falta es mi obediencia para recibir la señal. Por eso digo que la soberanía de Dios no produce pasividad, pero produce valentía para obedecer. Si estás en tormenta hoy, no te rindas, no te congeles, no te desconectes. Sigue caminando, sigue orando y sigue obedeciendo. La fe madura no dice, no siento nada, así que paro. Dice, Dios habló, así que sigo. La tormenta sigue, pero ahora viene algo más fuerte. El barco se rompe. Y lo que parece un final para todos, Dios lo usará como puerta. Vamos a ver cómo. Vamos a comenzar en el versículo 41 del capítulo 27. Y así dice la palabra. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse que no nadarán hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigían a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Pausa ahí. Esto nos trae el tercer movimiento de la escritura, que Dios gobierna los desvíos tanto como los destinos. El barco aquí se destruye. Eso representa fracaso humano. Pero no es fracaso divino. Porque Dios nunca prometió salvar el barco. Prometió salvar a las personas, a Pablo y todos que estaban ahí con él. Desde nuestra perspectiva, Pablo se desvió. Desde la perspectiva de Dios, Pablo fue enviado. Para ti
fue un accidente, pero para Dios fue una asignación. Esto es providencia. Dios gobierna no solo lo planeado, también gobierna lo inesperado. No solo los destinos, también los desvíos. Pablo no estaba buscando Malta, pero Malta necesitaba a Pablo. Mientras tú ves interrupción, Dios ve misión. Y note algo aquí. Pablo llega mojado, cansado, como sobreviviente. Y aún así, vamos a ver que Dios todavía lo usa. Dios no necesita que llegues fuerte, solo necesitas que llegues disponible. Luego, una serpiente muerde a Pablo. Lo que parece ataque, Dios lo convierte en plataforma. Lo que fue diseñado para matarte, Dios lo usa para mostrar su poder. No todo desvío es disciplina. Muchos desvíos son misión. Si Dios todavía te tiene respirando, todavía te tiene asignado. Pablo no solo sobrevive en Malta, Dios no solo lo protege, ahora Dios comienza a usarlo y leamos cómo. En el capítulo 28, empezando en el versículo 7, la palabra dice así: cerca de la costa a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Pausa ahí. Mira eso. Algo que pareció como un desvío, un accidente. Y mira la bendición aquí en la isla de Malta. Esto nos trae el movimiento número 4. Dios nunca te posiciona solo para sobrevivir, pero te posiciona para ministrar. Te digo, amados hermanos, que cuando regresas a la casa, léete por completo el capítulo 27 y 28. Se parece como una película, es bien interesante. Aquí, Pablo no llegó a Malta de vacaciones, ya sabemos eso. Llegó por naufrago. Pero Dios convierte el lugar del accidente en campo misionero. Dios no solo persevera a Pablo, pero Dios libera poder a través de Pablo. Sanidades, milagros, puertas abiertas. Y esto es teológicamente importante para saber. Dios no hace milagros solo para impresionar, pero Dios hace milagros para autenticar su mensaje. Dios no muestra poder para entretener, pero muestra poder para revelar quién es Él. Observe el orden aquí. Pablo ora. Pablo impone manos. Dios sana. Dios sigue siendo la fuente. Pablo sigue siendo el instrumento. Esto nos recuerda que el evangelio nunca es solo palabras, pero tampoco es solo milagros. Es palabra y poder, ambos. Donde el evangelio llega de verdad, Dios comienza a transformar a personas. Dios no te sostiene solo para que sobrevivas. Te sostiene para que sirvas. Te sostiene para que ames. Te sostiene para que ores. Te sostiene para que testifiques. Y finalmente, Pablo llega a Roma, tal como Dios prometió. No libre, no famoso, no cómodo, encadenado. Leemos cómo termina el libro.
En Hechos 28, versículo 30, la palabra dice así: durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo, recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Y ahí termina el libro de los Hechos. Dios cumple su promesa aun cuando el siervo sigue encadenado. Pablo llega a Roma finalmente. Dios cumplió su palabra, pero Pablo sigue preso. Eso nos enseña algo profundo. Dios no prometió liberar a Pablo, prometió llevarlo. Y aún encadenado, Pablo predica. Aún limitado, el evangelio corre libre. Dios no necesita tu libertad para cumplir su voluntad. Hechos no termina diciendo Pablo fue liberado, pero termina diciendo el evangelio avanzó. Porque el héroe del libro no es Pablo, es Dios. Y ahora entendemos algo. La iglesia en movimiento no es una iglesia sin problemas. Es una iglesia que no se detiene. La iglesia no avanza porque las circunstancias sean buenas, pero avanza porque Dios es fiel. Iglesia, quizás estás en tormenta, quizás estás cansado, quizás estás confundido, pero si Dios te salvó, si Dios te llamó, si Dios te sostiene, entonces tu historia todavía no terminó. Dios sigue escribiendo. Dios sigue moviendo. Dios sigue salvando. La iglesia en movimiento no se detuvo en Hechos 28. La iglesia en movimiento está sentada aquí hoy. Oremos. Señor, haznos una iglesia fiel. Fiel en tormenta, fiel en desvíos, fiel en cansancio, fiel en obediencia. Que no vivamos por comodidad, pero que vivamos por llamado, en el nombre de Jesús.